Wayne Dyer, y empiezo con esta frase: animo encarecidamente a todo el mundo a que lea con atención y con la mente abierta, por completo, aunque en el libro, encuentre cosas que pongan en cuestión alguna de sus más arraigadas creencias sobre lo que hay después de este mundo, en eso que solemos llamar más allá. Creencias arraigadas, cómo liberar el bloqueo, cómo lograr que la mente se amplíe. Ojo con esto, no cómo lograr que cambiemos las creencias. Las creencias, cada quien puede creer en lo que quiera, porque es eso, creer, ¿no? Ahí Siria lo escribías muy bien, porque decía, nadie ha venido del otro lado a decirme cómo es el asunto de allá. Por eso me gusta tanto ese libro, ¿no? Para los que no han leído el libro entero, esta chica tiene un cáncer terminal, entra en un estado de coma que dura 24 horas, donde ya todo el mundo piensa que va a morir, porque ya tiene tumores que dicen que son del tamaño de una nuez aquí en la garganta, está invadida, ¿no? Y ya ha llevado un proceso de 4 años en ese cáncer que ha ido avanzando, y ella parece que tiene una experiencia mística, o sea, una experiencia. Wayne Dyer habla mucho de espiritual, ¿no? Pero ella, cuando le preguntan, oye, ¿y eso es divino? ¿Y eso es un milagro? Ella dice, no, yo no creo que eso sea un milagro, pues no sé cómo fue una toma de conciencia. Ella es una buscadora, es alguien que está buscando constantemente caminos y tiene eso que llamamos una EMC, una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y en esa experiencia, ella narra en el libro que ve, pues, lo que nos han contado muchos, desde Elizabeth Kubler-Ross para acá, que ha habido millones de casos registrados, donde ella dice, bueno, me encontré con una amiga que también había muerto de cáncer y de la cual no me había despedido. Me encontré con mi padre, el cual pensé siempre que tenía una imagen de mí muy mala, ¿no? Porque ella se iba a casar obviamente con el marido que los padres le habían seleccionado desde la creencia hindú, además desde la creencia hindú de su propia, ¿cómo será? No secta, iba a decir la palabra secta, pero bueno, de su propia iglesia, por llamarle de alguna manera, de su propio grupo reducido. Y ella se da cuenta que con ese hombre no se quiere casar, y ya en puertas, como sabemos de esas bodas que duran una semana ahí en la India, ella dice que no. Y ella piensa que su padre siempre ha estado muy enojado con ella, y cuando lo ve en ese plano, dice que su padre le da un abrazo y dice, pero si yo siempre he estado contenta contigo, con lo que tú has hecho, con lo que tú eres, yo siempre he estado orgulloso de ti. Entonces ella se da cuenta que más bien la que no se ama es ella a sí misma, que su amiga no le guarda ningún rencor, que su padre no le guarda ningún rencor, pero que ella sí se guarda esa culpa, ¿no? Entonces, como que parece que ella hace un clic y dice, ya sé de dónde viene mi cáncer. Entonces, por eso el siguiente capítulo que vamos a leer habla de las escuelas, ¿no? Como ella iba a 3 niveles de escuelas diferentes, ¿no? Iba con los católicos a estudiar porque pues era buena escuela, pero aparte en su casa eran hindúes, pero tenían también que ver con los, no me acuerdo ahora cuál. Total, que estaban siempre entre 3, ¿no? Y dice, pues la monja, y nombra ahí, la monja me decía que me iba a ir al infierno. Llegaba a mi casa y mi madre me decía que bueno, que a lo mejor se iba ella al infierno porque nosotros no teníamos ese infierno, nosotros íbamos a reencarnar. Y entonces, pues mentalmente yo me hacía una serie de conflictos. En fin, ella como que se libera, y entonces parece que se le presenta una oportunidad en ese estado donde dicen, puedes regresar a tu cuerpo
o puedes ya pasar al siguiente nivel, que no sabemos en qué consista ese siguiente nivel. Pero ella dice que se da cuenta que si regresan al cuerpo, ya no va a ser al mismo cuerpo, que va a ser a un cuerpo sano. Y por tanto, cuando ella decide regresar, se da cuenta que está en su cuerpo sano. Y entonces nombra al médico, nombra al otro, y todos se quedan así. A su madre le dice, ay, ya te vi rezando allá con tus amigas. A su hermano dice, wow, estaba difícil el boleto del avión desde Hong Kong. Y todos se van quedando así como, pues, ¿de qué habla? Pero dice ella, yo no tenía la conciencia de que ellos no sabían, ¿no? Porque ella iba despertando. Entonces, a mí se me hizo hermoso la narración de esa parte del libro donde ella dice, pues yo creía que lo que yo había visto todos lo sabían, pero ellos no lo sabían y no sabían que yo lo sabía. Y es ahí donde empieza este juego del libro, ¿no? Digo, a mí, ¿por qué me conecta tanto? Porque, digo, pues es una mujer más joven que yo y que está viva hoy y que ha vivido eso y que lo cuenta y que se atreve a contarlo y que yo no le he visto en ningún momento de las conferencias que le he puesto a escuchar y tal, nunca le he visto arrogancia, no la he visto así como diciendo, los quiero convencer, oiga, no, ella cuenta su experiencia. Y esas experiencias, pues cada quien resuena de manera diferente. Mi resonar, pues es así como decir, wow, ¿cuánto podría tener la mente abierta? ¿Cuánto podría amarme a mí mismo? Si me amara a mí mismo, si no estuviera tan preocupado de tanta cosa, que tengo, que si esto no, que si así no se vale, que si me liberara un poco más, si me hiciera como esa naturaleza que fluye constantemente, pues todo sería mucho más agradable para este plano de la vida. Mente abierta, creencias arraigadas. Y cada quien, acuérdese, cada quien vaya viendo, a lo mejor alguna de esas creencias ya no me la creo tanto, es necesario cargarla. A lo mejor alguna de esas creencias me funciona perfectamente o bien hoy, es necesario quitarla. Y probablemente podamos decir, si me es útil, me funciona, creo que es verdad, pues adelante con la creencia. Sea la que sea y sea que se la crean otros o no. Pero también si me pesa y yo no creo que sea mía y creo que de todos modos hay que seguirla porque es la tradición familiar, porque qué dirán, etcétera, pues más vale soltarla cuanto antes, que no nos pese, que no la tengamos que cargar. Extraído también de ahí de ese prólogo de Wayne Dyer, cómo el contacto nos lleva a la transformación. Fíjense, dice Wayne Dyer, tras leer la entrevista, esta entrevista que le hicieron y que ella accedió después de salir del cáncer, sentí una necesidad irresistible. Eso es lo que subrayé. Eso es el principio de la transformación. Fíjense, él dice, sentí una necesidad irresistible. Como cuando tú ves algo, sientes algo y dices, híjole, no me puedo aguantar, esto lo tengo que hacer. Y Wayne Dyer, la necesidad irresistible era de hacer todo lo que estuviera en mi mano para que el mensaje cautivador que encerraban sus palabras se difundiera y llegara a todo el mundo. Este es el principio de la transformación. Sentir. El principio es esa necesidad de decir, yo quiero que esto se difunda. Yo así me imagino, ¿no? Cuando, por ejemplo, los discípulos de Emaús que estaban hablando con el resucitado, sea como fuera ese asunto de la resurrección, sea que ellos veían la imagen, sea que Jesús se aparecía así, sea que fuera de carne, sea que sin meternos en muchos rollos de que así, de que tuvo que ser de esta o de otra manera. Pero ellos decían,
después de que se va, decía, ¿no sentías en tu corazón? ¿No sentías esa fuerza? Y el otro decía, sí, es que cuando nos estaba hablando sentíamos el impulso. Bueno, esa es la transformación. Nos dice Wayne Dyer, ¿no? Dice, Anita me contó que ella siente que nosotros somos puro amor, que no solo estamos conectados de alguna forma con los demás seres humanos y con Dios, sino que a un nivel más profundo todos somos Dios. Ella es la visión, ¿no? Fíjense que nosotros decimos somos hijos de Dios en esta cultura. Las culturas orientales hablan más de esto, todos somos Dios, ¿no? Dicen que cuando Baba Muktananda se bajó por ahí por los años 70 de un avión y estaban muchos periodistas donde no estaban todavía estas creencias tan difundidas, ¿no? La gente era mucho más conservadora. Se bajó de un avión en Europa, creo que fue en Madrid, y le preguntó a un periodista, oiga, Baba, si le decían, ¿no? Usted, Swami Muktananda, usted ha dicho, se ha declarado que es Dios, es verdad, usted se considera Dios, y él soltó una carcajada y dijo, sí, sí, yo soy Dios, y tú eres Dios, y él es Dios, y aquel es Dios, y el otro, así como diciendo, todos somos Dios, ¿no? Da igual, digo, da igual, no da igual para algunos teólogos, pero para mí personalmente digo que ser hijo de Dios, ser parte de Dios, es lo mismo. Obviamente sin arrogancia, sin que uno diga, yo soy Dios y tú no, yo soy Dios y tú también. Yo soy hijo de Dios y tú también. No importa que tú le llames Jehová, que le llames como le llames, ¿no? Lo importante es que sintamos que todos los seres, y no solo humanos, que todos los seres estamos construidos con una misma energía, y que esta energía es la vida, y que la forma como sea, no la sabemos. Ahí como decía Siria, pues es verdad, no sabemos cómo es, ¿no? Entonces, cuando Wayne Dyer cuenta esto en su prólogo, él luego hace otra reflexión, ¿no? Y dice que escucha también de Anita que dice que hemos permitido, o sea, todos somos Dios o somos hijos de Dios, que hemos permitido que nuestros miedos y nuestro ego dejen fuera a Dios. Nuestros miedos y nuestro ego, o sea, ese yo al que hemos entrenado para representarnos, pero que nos ha usurpado nuestra identidad, ese es el ego. El ego, acuérdense que hemos venido diciendo mucho tiempo, no es malo. El ego no es perjudicial. El ego es la manera que tenemos de manifestarnos ante los demás. Ese es el ego. Pero cuando esa manera que es adaptativa, consideramos que es la manera y que ese soy yo, ahí entramos en el gran conflicto. Y ahí claro que dejamos fuera a Dios, porque ahí José Luis, que es psicólogo, que tiene una casa, que tiene un coche, que escribe un artículo, que hace esto, ese es mucho más importante que José Luis en su ser, que es una parte minúscula, pero es una parte de ese gran Dios que es total. Pero si yo me identifico con mi ego y digo, no, aquí no todos somos iguales. Mi casa es más bonita que la de mi vecino. Mi carro es más potente. En mi banco la cuenta está más grande que la del otro. Ahí ya entra el ego. Pero ahí entra el ego no como para dar un curso, no para ir de un lado al otro en un coche, ¿no? Entra el ego para compararnos. Ese ego no admite a Dios. Y por eso dicen nuestros egos y nuestros miedos dejan fuera a Dios de nuestras vidas. Y que eso tiene una relación directa no solo con las enfermedades del cuerpo, sino también con las enfermedades de nuestro mundo. Híjole, esto se me hizo bien bonito al verlo. O sea, cuando yo no dejo entrar a Dios en mí, acuérdense que estamos poniendo esto en el contexto de inteligencia espiritual, cómo a través de mi inteligencia
dejo a Dios vivir en mí. Y entonces ahí es cuando todo fluye bien, ahí es cuando todo se hace bien. Lo que pasa, pasa para algo y pasa, todo pasa. Entonces esta idea de agradecer, es decir, gracias porque pasó así. Ay, pero si hubiera pasado de otra manera, me hubiera gustado. No somos dueños de la realidad. Como pasó, así está bien. Gracias. Y entonces viene la parte de la transformación. Hay algo que esté en mis manos, hay algo que pueda hacer, como ese deseo irresistible que Wayne Dyer dice, cuando leí esto me quemaba algo, tenía que hacer algo. Cuando eso suceda, hazlo. No dejes que pase el tiempo. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas experiencias de decir, le iba a hablar y cuando me enteré que se había muerto ya no le había hablado? Quería llevarle unas flores, pero a la mera hora se me olvidó. Pero cuando tengas el impulso, cuando quieras hacer algo, ¿cómo también compartir con los demás lo que vamos aprendiendo? Y ahí en el prólogo, Wayne Dyer dice, después de leer la entrevista de Anita, mi madre dijo que le había embargado una gran sensación de paz. Wayne Dyer cuenta ahí que fue a leerle a su madre, que estaba en un asilo que tenía en ese tiempo 95 años, y que su madre pues estaba muy familiarizada con la muerte, pero que también pues tenía sus propios miedos a la muerte, ¿no? Dice que al estar en el asilo pues constantemente hay gente que se muere, ¿no? Entonces dice, después de la entrevista mi madre dijo que le había embargado una gran sensación de paz que hizo que desaparecieran su miedo, ansiedad y estrés por lo que podría traer esa gran desconocida que es la muerte. Este testimonio también de decir, ¿qué pasa cuando vamos compartiendo lo que tenemos rico con otros? No importa, a lo mejor Wayne Dyer pensaba, bueno, mi mamá ya se le va un poco el avión, etcétera, ¿para qué le hablo de estas cosas? Sin embargo, pareciera que hay veces que si les pedimos permiso a los otros y les leemos algo, les mostramos algo, también van creando. Y por otro lado, y esto es con lo que quiero terminar, ¿no? Que Wayne Dyer dice, de hecho, todos los que han leído lo que Anita cuenta en su experiencia cercana a la muerte, incluidos mis hijos, esa es la parte que quería, su madre y sus hijos, ¿no? Han sentido una esperanza renovada y han decidido que por encima de todo se van a amar a sí mismos. Esa es la sensación que me acuerdo que también me quedó cuando acabé el libro, de decir, bueno, pues se trata de amarse, se trata de aceptarse a sí mismo como uno es, y ese es el amor incondicional, no solo el amor hacia los otros, el amor también hacia sí mismo, ¿no? Y pensar que las cosas buenas y las grandes transformaciones pueden afectar a los padres y a los hijos. O sea, Wayne Dyer habla de esa experiencia. Se lo cuento a mi madre de 95 años, se lo cuento a mis hijos y a todos les impacta de esta manera positiva.